Plano de Planificación, que es la contraparte técnica que tiene el comisionado especial del plan, Henry Kiss, que con el equipo de la Escuela de Gobierno ha asumido el encargo de la Asamblea Metropolitana de formular este Plan Regional de Desarrollo 2012-2025. Hemos terminado ya todo un periodo de levantamiento de opinión altamente participativa en la que hemos denominado las 4 limas, que son de dominio de todos. Comenzamos con Lima Norte, nos fuimos al sur, de ahí al centro y terminamos con el Lima Este, teniendo a partir del mes de abril un mes intermedio en julio en la que lo dedicamos a lo que denominamos actores metropolitanos en temas muy específicos, como por ejemplo ciencia y tecnología y la participación de personalidades, de representantes ya de instituciones nacionales y gremiales para seguir recogiendo una estructura de propuesta que pueda ayudarnos en esta construcción prospectiva que estamos haciendo para el plan. Actualmente, terminado este proceso, estamos ya en el desarrollo de toda la propuesta estratégica y la propuesta operativa por sectores, simplemente como materia de presentación, pero de ninguna manera como construcción del plan, porque entre todos se van a articular. Es simplemente la entrada de análisis. Y previa a esta reunión, que les agradezco muchísimo su presencia y mucho más la participación, las ideas y sugerencias que nos van a dar, hemos tenido ya una reunión con la propia gerencia de la corporación o de la municipalidad, con la que hemos afinado una primera propuesta en borrador, que es la que se la vamos a presentar, y la que va a ser materia de enriquecimiento de esta reunión, ¿no? Justamente lo que queremos también como resultado de estas reuniones es poder tener ya en la etapa de gestión del plan, que nos importa muchísimo, un grupo comprometido de ciudadanos, de personalidades en todos estos temas que nos acompañen en la gestión propiamente, en la evaluación del plan de desarrollo, con los que podamos tener toda una interacción. Este plan que le hemos denominado plan proceso, tenga siempre la cautela no solamente de la sociedad civil, sino de los profesionales idóneos para esto, ¿no? En ese sentido, el coordinador del plan por el instituto es el arquitecto Espinola, que va a hacer la presentación y el desarrollo de la propuesta que engloba a todos los sectores, como la propuesta específica de crecimiento urbano, agua, saneamiento, vivienda, espacio público. Sí, la idea era un poco conversar y que ustedes obviamente den su opinión acerca de lo que tenemos hasta ahora avanzado en la formulación del plan regional de desarrollo contratado. Yo voy a hacer una breve presentación un poco para digamos, dar el temario sobre el cual pedir al distrito Saavedra, si viene para acá, por favor, porque Mario acá. Llevar a cabo un proceso participativo y de consulta ciudadana en todo el Lima Metropolitana ha conllevado una participación aproximada de 18.000 vecinos y vecinas de consulta, ¿no? Tanto en Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur y Lima Este. Y obviamente nos han presentado las situaciones y problemas que ven desde el punto de vista del crecimiento urbano y todas las áreas temáticas que se han planteado para la formulación del plan. Y esta lámina de alguna manera nos permite ver cómo es que, además obviamente del proceso participativo, lo que se ha recogido, como suma ahí, nosotros vemos el análisis de la ciudad.
es, creo, importante ver, sobre todo en base a los indicadores de crecimiento poblacional, que la tasa de crecimiento de la población de Lima, desde el periodo 93-2007, registra 2.1 versus la tasa de crecimiento nacional de 2.2, es decir, ya empieza a tener una tasa por debajo del ritmo nacional, ¿no? Ese positivo en la ciudad probablemente se explique porque ya no hay áreas, grandes áreas de crecimiento. Pero además se explica porque hay otro modelo de ocupación del territorio del país. La población se sigue en las ciudades, pero ya no se sigue aquí. Cuando vemos las tasas de crecimiento de las ciudades de costa, vemos que la población se sigue viniendo a la costa, pero no necesariamente aquí. Eso quiere decir que hay otras ciudades que están creciendo de manera acelerada. Y en este caso específico, el Pico del inmediato, para entender lo que significa la incidencia en Lima, significaría Caliente y Huacho, que son dos ciudades que tienen un ritmo bastante interesante de crecimiento, bastante alto. Entonces, por tanto, para poder entender el territorio de la provincia de Lima, habría que mirar qué es lo que está sucediendo en Caliente y qué es lo que está sucediendo en Huacho, así como también la relación que se empieza a construir con Huancayo, ¿no? En Huancayo, básicamente por el flujo de mercancías, y en Huacho y Caliente por la cantidad de viajes, el número de personas que viajan a esos lugares por distintas razones. Y evidentemente otro hito es el Callao, que no es parte de la administración política administrativa, pero lo que sucede en Callao impacta directamente en lo que está sucediendo esta ciudad. Por ejemplo, el modelo industrial que no fue consolidado, ¿no? Y una ciudad de servicios que básicamente ha sido, digamos, la función de Lima metropolitana en los últimos años de crecimiento del puerto y del aeropuerto, nos hace ver que se percibe que la función de la ciudad está en la idea de fortalecer estas funciones. Esta segunda lámina lo que hemos intentado hacer ver un poco qué es lo que está pasando al interior de la delimitación política administrativa, y vemos que la ocupación del territorio tiene que ver básicamente con la mirada hacia las cuencas, ¿no? Entonces aquí este gráfico, lo que vemos también es qué significa la cuenca del Rímac versus la cuenca del Chillón y la cuenca del Lima. Es un poco volver a ver qué significado y qué valor tiene esta ciudad respecto a sus cuencas. Y además obviamente que esta delimitación política educativa, esta ocupación del territorio que se ve aquí, producto del proceso histórico migracional del campo, hace que esta ciudad sea una ciudad donde ya empieza a entenderse la riqueza, como una de sus riquezas, el encuentro de culturas, ¿no? Esta diversidad de población que finalmente hay en esta ciudad. Esta lámina un poco presenta la hoja de ruta del plan, cómo lo estamos construyendo, sobre la base de la conclusión de la ejecución de las mesas temáticas, la identificación de documentos técnicos previos, se ha elaborado el diagnóstico, que obviamente tiene una gran limitación en el tema de manejo de información. Toda la información que se ha utilizado en la información de escuela secundaria, lo que ya tiene una limitación importante, ¿no? Toda la data que se recoge de la mente relativa, ¿no? Ha sido bastante complicado a acordar, ¿no? Eso nos ha conllevado también, además, que tratar de hacer un planeamiento por, digamos, una planificación con una herramienta de análisis prospectivo, ¿no? Identificando escenarios a partir de la identificación de procesos. Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico que mapea procesos. En Lima se han identificado 31 procesos y sobre esos procesos se han identificado los procesos que son más importantes, que marcan las tendencias, para poder identificar hacia cuál es el destino de Lima sin planificación, hacia dónde se está yendo Lima. Eso es lo que hemos llamado las tendencias clínicas. Y sobre esa identificación poder luego identificar
qué alternativas tenemos para poder orientar estos procesos presentes en la ciudad, y sobre ello construir la visión, que finalmente tiene los ejes estratégicos, la política de desarrollo, los objetivos estratégicos, y eso nos ha permitido construir la plataforma específica. Entonces, en los contenidos del plan están marcados por esta ruta, ¿no? Tenemos una visión, tenemos los ejes estratégicos, la política de desarrollo, los objetivos estratégicos, todo esto en el nivel estratégico, y en el nivel más operacional, los objetivos específicos que tienen a su vez programas de actividades. Entonces, prácticamente el proceso metodológico, el proceso de construcción, las consultas nos ha permitido plantear luego o definir cuáles son los contenidos del Plan Regional de Desarrollo. Y antes de entender la visión, justamente lo que queremos conversar con ustedes, que nos aporten en la propuesta, fue necesario hacer un debate que implique el desarrollo de la ciudad de Lima. Y definimos el desarrollo como que los de desarrollo de Lima hacia el año 2025, el periodo de los 13 años, está basado en estos cuatro objetivos. El primero es el desarrollo del servicio del ser humano, un poco para remarcar o subrayar lo que hacemos y las decisiones que tomemos en el territorio de la ciudad tienen que beneficiar y privilegiar al ser humano como objeto y sujeto del desarrollo. El segundo principio está marcado por justamente una lectura ya de lo que hemos hecho de esta ciudad, ¿no? La depredación de las cuencas, el descuido que tenemos en los grandes sistemas urbanos como el transporte, hace que esta ciudad camine a que no sea una ciudad sostenible. Justamente uno de los principios que debemos de desarrollo es que debemos pensar que esta ciudad, o las actuaciones en esta ciudad, debemos pensarlas con responsabilidad frente al futuro. O sea, esta idea de sostenible está vinculada con la responsabilidad frente al futuro. El tercer principio es de la interculturalidad. Está basado nuevamente por este proceso migracional, ¿no? y con el buen entendimiento que vemos que hemos empezado a cambiar el Lima metropolitano, a tener una mejor tolerancia para nuestros propios orígenes y empezar a trabajar el tema de la inclusión sobre esta base de la aceptación que somos una ciudad diversa, del encuentro de cultura. La interculturalidad y la inclusión, elementos clave. Nuestra ciudad, con su proceso de ocupación, ha tendido siempre a identificar territorios excluidos, ¿no? Territorios con pocos servicios, territorios con pocas posibilidades de movilidad. El cuarto principio, democracia y bien común, está definido como no solamente como la democracia como sistema político, sino más bien como una forma de vida, que permite hacer que los ciudadanos y ciudadanas vivir en democracia no significa ir cada 4 años, 5 años a emitir un voto. El tema de la tolerancia, el tema de las decisiones que tomemos, mientras privilegie el bien común, significa ir reduciendo un proceso que está muy presente, no solamente en Perú, ¿no? Sino que es al individualismo, ¿no? Para que las decisiones se vayan tomando en función de beneficio de la mayor cantidad o mayor volumen de personas. Sobre estos principios, la visión de futuro a Lima 2025 es esta como sigue, ¿no? Lima, ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la zona del Pacífico Sur Occidental. Hogar ordenado y seguro de una ciudadanía inclusiva y emprendedora, ¿no? Prácticamente es lo que es la imagen que esperamos lograr hacia el año 2025. Esta imagen tiene como un concepto de 3 grandes ideas, ¿no? El concepto de ciudad milenaria y sostenible, que apunta más bien a la idea de reconocer la importancia que tiene o que esta ciudad alberga una importante parte histórica, ¿no? Y que
está presente no solamente en el centro de Lima, sino también en el resto arqueológico. La primera gran idea se está alrededor de este reencuentro con las diversas culturas y con la naturaleza que tiene que ver con la cuenca. La segunda gran idea es el reconocimiento del rol que tiene la ciudad de Lima en un contexto mayor como la cuenca del Pacífico Suroccidental, ¿no? Entonces se dice que es reconocida como centro turístico y de servicios especializados. La famosa ciudad hub de servicios en todo el ámbito, por ejemplo, de la cuenca del Pacífico Suroccidental, asociado evidentemente con el crecimiento incluso del puerto del aeropuerto, de las capacidades del puerto del aeropuerto en el Callao. La tercera gran idea tiene que ver con el tema interno. Este concepto, esta idea de hogar está asociada a la ciudad hogar, ¿no? Ordenado y seguro, que no se viene inclusive emprendedora. Lo que se ha hecho aquí es recoger mucho dos grandes problemas que los ciudadanos y ciudadanas se identifican en la ciudad: el tema del transporte, el desorden del transporte, y el tema de la inseguridad ciudadana. Aquí se han colocado un positivo, ¿no? Porque son prácticamente aspiraciones muy presentes, creemos, luego del proceso participativo, que son los dos problemas más importantes que los ciudadanos y ciudadanas identifican. Sobre esta visión se han identificado como 4 ejes estratégicos, que son, digamos, las líneas por donde hay que transitar para que esta visión pueda ser posible. El eje estratégico 1, que alude a lo social, pero no se agota en lo social, ¿no? Lima es una ciudad intercultural, inclusive y educadora, donde la ciudadanía desarrolla sus capacidades y potencialidades y el vínculo de convivencia democrática. El concepto de ciudad intercultural recoge el patrimonio, el tema de trabajar, fortalecer la identidad del poblador, el limeño, y que la vida en condiciones de convivencia democrática es entender, una forma de entender en positivo, ver en positivo el tema de la seguridad. El 2 alude al tema del territorio, es una ciudad policéntrica y sostenible que redefine el uso de su territorio en armonía con los ecosistemas y que brinda productos y servicios de calidad. Sin embargo, la propia policentralidad no es un tema solamente físico-espacial, tiene que estar asociada con brindar servicios locales, o productos y servicios, o localizados, en esta necesidad de ampliar, porque creo que visita muy rápida sobre la ciudad de Lima, vemos que la población que tiene menos accede a los servicios básicos son la población que habita en la periferia. El eje estratégico 3 está asociado con esta idea del posicionamiento de la ciudad, es Lima ciudad de conocimiento, el concepto es capital gastronómica y centro de servicios especializados que la población emprendedora accede a los servicios. En la visión recogimos la idea de ciudad turística como un resultado por el que llegar, y en el periodo 2012-2025 se plantea que sea la gastronomía el elemento con el cual se puede lograr finalmente empezar a construir la idea de ciudad turística. El eje estratégico 4, asociado al tema de la gestión institucional, Lima es una ciudad región que cuenta con un sistema de gobierno metropolitano eficiente. Cuando se dice gobierno metropolitano eficiente, alude a todo el proceso de, digamos, de legitimidad, ¿no? Y además la ciudad-región es considerar que Lima asume en su totalidad las funciones de gobierno que han estado en este proceso de transferencia de funciones, han estado llevándose, digamos, a medida. Esto de aquí es como digamos, la gran apuesta sobre el planteamiento estratégico, y la otra exposición. Y sobre ello, digamos, es aquí la base sobre la cual les ha permitido luego presentar la propuesta de crecimiento primero está repetido entonces en el eje 2 sobre la política de desarrollo sobre el eje 2 se han indicado 4 políticas que serían las políticas de desarrollo: asegurar la gestión integral de los ecosistemas naturales y urbanos orientado al crecimiento urbano de acuerdo a una estrategia de ordenamiento territorial y de mitigación y adaptación al cambio climático.
primera política de desarrollo. La segunda política es promover las condiciones de habitabilidad como un derecho ciudadano a través del acceso y mejoramiento de la vivienda, la movilidad, el transporte, los servicios básicos, la recreación, los servicios públicos y otros, reduciendo las condiciones de vulnerabilidad. Segunda idea, la política alude a reconocer como derecho ciudadano, creo que es un tema importante, y ahora el tema de la ciudad policéntrica, que es el eje, no solamente se agota en el tema urbanístico, sino tiene que ver con el acceso al empleo, el empleo local. Como ven, no es una apuesta de posicionamiento, pero sí es importante desarrollar nuevas áreas de uso, digamos, industrial, la industria del tipo que digamos, sea adecuada para esta ciudad. Evidentemente ya no va por pensar en un modelo, una ciudad modelo industrial. Esta ciudad nunca llegó a consolidarse como una ciudad industrial, ¿no? Sino más bien el de promover que digamos, se puedan satisfacer las necesidades con el trabajo, la contribución a las pequeñas y microactividades. Y la cuarta política cruza las tres anteriores, que están asociadas con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunales de gestión territorial para un gobierno concertado. El tema de la participación, la importancia que tiene el tema participativo, el tema del fortalecimiento de las instancias que también hacen gestión en un territorio como Lima. Son 42 municipalidades distritales que también toman decisiones sobre el territorio. Estas son las cuatro políticas, y cada política tiene, en este caso específico, la política 1, dos objetivos estratégicos. El primer objetivo estratégico tiende un poco a la protección y recuperación de los ecosistemas urbanos y naturales, cuya estrategia, cuyo mecanismo importante es implementar acciones efectivas de control y de contaminación ambiental. El objetivo estratégico 2, gestión de un sistema metropolitano de áreas verdes, articulando los grandes ecosistemas y áreas de conservación regional, los parques regionales metropolitanos y los parques ambientales de la ciudad. Un tema de incluir la concepción del sistema en la gestión de las áreas verdes que tiene la ciudad. Implica grado de articulación entre las unidades de gestión, nuevamente distrital, metropolitana, etc. La segunda política tiene cuatro objetivos estratégicos. El primero es el objetivo estratégico 2.3, incremento de la superficie de áreas verdes y recreacionales. Un poco apunta o va hacia la idea de aumentar, digamos, o más que aumentar el número, más que aumentar el área en sí, es aumentar el área útil en términos de área verde y recreacional, en base al enfoque participativo y socioambientales que apuntan al mejoramiento de la salud poblacional, lo que implica que el enfoque, por ejemplo, socioambiental implica que valora nuevamente no solamente a la organización vecinal, ¿no?, como parte activa para el mantenimiento del parque, no me lo toques, sino básicamente que se beneficia de estos servicios que estas áreas recreativas puedan ofrecer. El siguiente objetivo, el 2.4, impulso de una movilidad sostenible, segura e inclusiva que contribuye a la articulación urbana y regional de la metrópoli. Este objetivo estratégico toca el tema de la movilidad y el transporte, ¿no?, pero privilegia en este modelo de ciudades concentradas o policéntrica, aporta a fortalecer las actividades locales, ¿no?, para que los viajes largos en Lima disminuyan. Es sabido que un vecino o vecina de la ciudad para ir a su centro de labores utiliza casi 2 horas. Cuando hay conflictos como el de hoy, por ejemplo, en el centro de Lima, se utiliza a veces un poco más, ¿no?, pero más o menos es 4 horas de viaje que utiliza una persona para movilizarse en su empleo. En 40 años implican como 6 años y medio de su vida que utiliza solamente en viajar. Esto evidentemente hace ver cuán importante es el tema de la movilidad sostenible y el tema del transporte, porque también implicaría la promoción de otros sistemas de movilidad.
El 2.5, la creación de programas de vivienda y de mejora y ampliación de los servicios básicos que beneficia a la población que no cuenta con estos servicios, vinculado con los temas concretos de servicios de agua potable, desagüe, energía eléctrica, comunicaciones, ¿no? Ya como servicios básicos, y además del desarrollo de un conjunto de programas de vivienda que puedan satisfacer las necesidades de vivienda a aquella población que no tiene posibilidad de acceder en una economía de mercado, ¿no? Con la que tenemos en estos momentos. El objetivo 6, reducción del riesgo, incorporando gradualmente acciones de prevención, evitando la generación de nuevos riesgos, incorporando la gestión de riesgo como componente de la ocupación del territorio, ¿no? Que implica también el desarrollo de mecanismos de control, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, cuando se comparan los mapas de ocupación del territorio del 93 al 2007, la mayor cantidad de áreas ya no son ocupadas, ¿no? Que se han ocupado ya no son en áreas planas, no son las áreas de fuerte pendiente, ¿no? O sea, Lima se ha ocupado en los últimos años las áreas de fuerte pendiente, ¿no? Y lo que evidentemente ocasiona alto riesgo, altos niveles de vulnerabilidad a esa población, ¿no? Aquí este objetivo implica que habría que desarrollar algunas formas y mecanismos para que la gestión de riesgo esté presente cuando se van a ocupar o se ocupan, o evitar, controlar esta ocupación hormiga que se hace alrededor de las áreas, digamos, de borde de la ciudad. La política 3 tiene 3 objetivos, ¿no? Primero, el 2.7, desarrollo de condiciones para la relocalización de industrias en la ciudad y el arrendamiento del mercado inmobiliario a fin de consolidar los principales centros urbanos en el marco de un proceso de concentración de actividades. Es la preparación de áreas, ¿no? Para que puedan relocalizarse estas áreas o centros de transformación, ¿no? El 2.8, articulación entre el sistema de formación, investigación e innovación y los sistemas económicos, productivos, digitales y locales, garantizando el acceso al empleo decente, ¿no? Asociar todo el tema de la actividad productiva básicamente con los temas de innovación y tecnología, ¿no? El 2.9, la creación y fortalecimiento de cadenas productivas territoriales, sectoriales y sectoriales, integrando medianas y pequeñas empresas y entre otras últimas con las microempresas, ¿no? Es el tema de siempre se ha intentado realizar, que es el tema de la articulación de las pequeñas y microempresas con las medianas y grandes empresas. El objetivo 9, en realidad el objetivo 2, 7, 2, 8, 9 están dentro del marco de lo que se llama el desarrollo económico local, lo que implicaría un componente fuerte que tendríamos que desarrollar para que esta ciudad pueda consolidarse como una ciudad policéntrica. Y la política 4, que es el fortalecer las capacidades institucionales y comunales de gestión territorial, tiene 2 objetivos: el fortalecimiento de la gestión del territorio y un mecanismo de participación de la ciudadanía por áreas temáticas y por áreas territoriales que permiten la capacitación institucional. Decimos hace un momento que es como implementar un sistema de planificación y gestión en la ciudad que permita atender mecanismos, una especie de observatorio, cómo evolucionan los indicadores del desarrollo y cómo la gente y los líderes sociales, pero también los actores que participan o toman decisiones en la ciudad, puedan enterarse permanentemente de esta evolución de los indicadores. Y el 2.11, el diseño e implementación de mecanismos de participación en las plusvalías urbanas, que implica también incluso arreglos administrativos, ¿no? Marcos legales que puedan impulsar y que puedan hacer posible que estos recuperaciones urbanas, ¿no? Porque estas plusvalías en estos momentos, por ejemplo, se desvanecen, ¿no? En realidad se dan beneficios individuales y personales respecto a estos cambios en la ciudad. Estos son los objetivos estratégicos. Yo, antes de continuar, y para que no sea un monólogo, quería parar aquí para poder conversar con ustedes y escuchar algunas de sus opiniones, y sobre ello ya continuar con los objetivos más específicos, los programas y los proyectos. Así que, si quieren, abierta la mesa para poder opinar. ¿Sí me permite? Sí, claro. Bueno, primero quería agradecer a nombre de la Cámara Peruana de la Construcción esta invitación.
para nosotros un tema estratégico, saber qué cosa es lo que uno espera de nuestra ciudad en los siguientes 20 años, o quizá más, ¿no? Lima está cerca de ser una ciudad ya de 500 años. Es un hito significativo. Hay algunas cosas que me parece que sería bueno conocer un poco qué es lo que se piensa, ¿no? Una preocupación para nosotros bien importante es cómo se articula el desarrollo de Lima con el Callao. Es cierto, se habla de hinterland, pero en el caso del Callao hay una conurbación absoluta. Ahí están muchos de los principales servicios de la ciudad, se comparte el agua, el borde costero, los sistemas de transporte. Ahora he visto, por ejemplo, que se ha establecido ya un mecanismo de concertación para el transporte, ¿no? Que es un proceso dentro de la ciudad, es mucho más lógico, ¿no? Una concertación para una planificación, ¿no? Pensar en una ciudad que está orientada a ser un centro de servicios, un hub, sin saber qué es lo que decide quien está manejando el puerto y el aeropuerto y lo que queda de la parte industrial, ¿no? Es, digamos, tener un planeamiento muy cojo y por supuesto una visión limitada de lo que puede dar la ciudad, ¿no? Sé que es complejo, pero quizás se puede buscar y cuenten con nosotros en lo que podamos ayudar como ciudadanos y como gremio para lograr un nivel de articulación de ese tipo, ¿no? Otro asunto que me preocupa en realidad, claro, tiene que ver también pues con las cuestiones administrativas que siempre son complejas, es la base de información, ¿no? O sea, eso reduce notablemente el conocimiento de las necesidades y por lo tanto de las soluciones, ¿no? Y aquí hay un tema que creo que es crítico, porque si se está pensando en efectivamente hacer efectivas las potencialidades de Lima como un hub de servicios, si no sabemos qué demandan los que van a venir acá, es muy difícil que podamos nosotros tener algo que efectivamente funcione. El otro tema que creo que es importante es el asunto de la vivienda, ¿no? Y aquí siempre habrá una serie de interpretaciones al tema, ¿no? Lo que es cierto es que hay una ocupación doble, ¿no? Una formal, ¿no? Que se somete más o menos a las normas y a los procedimientos establecidos, y hay una informal que sigue siendo importante. Y acá lo que sería bueno, claro, este es un resumen, seguramente ustedes me gustaría conocer qué diagnóstico tienen ustedes sobre la evolución del fenómeno de la informalidad, ¿no? Pues para nosotros, y también hablo como Instituto de Ciudad del Siglo XXI, que también trabajo estos temas de alguna manera, cada vez es más esto un tema de un negocio informal que la atención de una necesidad ciudadana, ¿no? Como era antes, ¿no? Y esto se puede explicar más con mayor detalle, ¿no? Entonces, aquí hay un asunto bastante importante de analizar, porque creo que son vasos comunicantes, ¿no? Si se puede promover mayor oferta formal, se desalienta la informalidad, lo que a su vez, con el incremento que se ha producido de las condiciones socioeconómicas de la población, puede generar un círculo virtuoso, ¿no? Porque además la construcción tiene un efecto en empleo y en distribución de ingresos, etc. Es un tema que creo que puede ser de base de este modelo, ¿no? Me parece interesante dos cosas. Bueno, y acá quizás tenga que consultar lo que dicen los empresarios de papel, porque yo no soy empresario sino soy asesor. A mí me parece que Lima no puede ser reindustrializado. Estoy de acuerdo con eso. Creo que Chilca no es tampoco una solución. El Ministerio de Vivienda está pensando en Pisco, que me parece una solución razonable si se logra compatibilizar, ¿no? esta necesidad de proteger Paracas, ¿no? Pero sí es una zona mucho más razonable, que tiene puerto, que tiene agua, que tiene aeropuerto alterno, tiene la energía del gas que llega ahí casi sin necesidad de ser transportada, etcétera, etcétera, y está a 200 kilómetros de Lima.
conectada dentro de 3 años con una vía de doble, ¿no? O sea, es realmente, si uno piensa que no es Lima, esa podría ser la alternativa, sin dejar de pensar que pueden haber otros desarrollos industriales en otros lados. Y por último, también para no monopolizar el tema, dos cositas, ¿no? A mí me preocupa un poco el tema de la interculturalidad. Sé que es un asunto, digamos, que escapa a los temas de planificación, pero creo que la nuestra se está más bien fortaleciendo como una población mestiza, que está en busca de su propia originalidad. La ciudad tiene mucha atracción como para generar estos hábitos, digamos, comunes, que a la larga son, digamos, bastante integradores, ¿no? Lo vemos con la música, lo vemos con la gastronomía, lo estamos viendo también con los hábitos comerciales, ¿no? Que se están extendiendo a partir del desarrollo de la ciudad. Entonces es un tema de diagnóstico importante, ¿no? La ciudad, por supuesto, tiene su propia historia y hay que promoverla y defenderla, y hay espacios que tienen que ser recuperados. El otro escenario, creo, que merece una especial atención es el centro histórico. El centro histórico es un área singular que merece un análisis muy específico, muy puntual, y casi un objetivo, un eje estratégico, diría yo, no sé si será exagerado, pero es lo que nos va a hacer singulares en el tiempo. Yo siempre pienso, conozco Cartagena, por ejemplo, ¿no? Que es un modelo interesante, sin tener la historia, la raigambre, la tradición que tiene Lima, ha sabido establecer un esquema de protección entre la ciudad antigua y la moderna y una integración, ¿no? También ocurre algo de eso en Quito ahora, a pesar que hay críticas en el modelo de desarrollo centro. Y un punto último que también es un tema debatible, ¿no? Pero el asunto de la comunicación, ¿no? O sea, cómo se hace que la gente, además de participar, se sienta parte de un proceso de generación de una visión de la ciudad, ¿no? Y ahí hay un instrumento que, si se maneja con mucho cuidado, puede ser útil, ¿no? Que es el marketing urbano, ¿no? La generación de una marca ciudad. No un logo ciudad, ¿no? Como hemos hecho con la marca país, ¿no? Lamentablemente, no es eso de lo que se trata, pero es un instrumento que creo que muy fácilmente permite integrar y buscar consensos, ideas básicas, ¿no? Un poco lo que es mistura, ¿no? O sea, el fenómeno gastronómico se expresa en esto, y es increíble cómo aún procesos complejos como cómo se ubica esto dentro de la ciudad, la gente acepta el modelo. Si en vez de mistura en el campo de Marte se hubiera hecho otra cosa, en este momento no se hubiera hecho, ¿no? Porque hay una reacción negativa, etc. Esas cosas son muy valiosas, y quizás se pueda trabajar algo en ese sentido, que además sea algo que haga visible todo esto que para nosotros es útil, pero que para el grueso de la gente es un tema denso, ¿no? Que no siempre es fácil de diferir. Eso era lo que quería. Gracias. Sí. Buenas tardes, traigo el saludo del jefe de ANA. Felicitarles por esta iniciativa y por habernos invitado, y solamente hacer unos comentarios respecto a la propuesta que han hecho, pero creo que dentro de la perspectiva del desarrollo debemos también ver la parte de la cuenca con la ordenación del territorio, que es muy importante, y la tendencia a nivel de gestión integral de recursos hídricos, justamente manejar en forma transversal o cercana el tema de ordenamiento territorial con el manejo de cuencas. Y por otro lado, también considerar el tema de recuperación de la calidad de los ríos, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, el río Rímac está muy contaminado, y si somos una ciudad tan importante como Lima, que tiene 9 millones de habitantes, debemos también promover la recuperación de esa fuente, de ese recurso hídrico. Y por otro lado, también manifestarle una preocupación. Si nosotros vamos a ver planes para nuevas urbanizaciones,
nuevos asentamientos en la ciudad de Lima. Yo me pregunto de dónde vamos a sacar más recursos hídricos, cuál va a ser las fuentes de abastecimiento, cómo vamos a tener el tema de los servicios básicos atendidos a esas nuevas poblaciones o las nuevas industrias o los nuevos inversores que vengan por temas logísticos. Tenemos que darle todas las facilidades para que ellos puedan desarrollarse bien. Y también el tema de la recuperación de cuencas, que podríamos hacer planes de reforestación, planes de limpieza, para tener a las personas la dinámica de lo que es la importancia de tener bien las cuencas en condiciones adecuadas. Y de esa forma también podríamos atenuar un poco los conflictos también que se suscitan en las cuencas. O sea, hacer entender que ese recurso debe ser cuidado por todos los ciudadanos. Eso es un mensaje que también quisiera dejar. Ok, gracias. No sé, ¿alguien más? Sí. Buenas. Un saludo, gracias por la invitación. Soy Augusto Mendoza, Comisión Urbanista. Hay varias cuestiones que quisiéramos abordar. Una de ellas es la visión misma, ¿no? Como que de repente hay algunos sustantivos o adjetivos que podrían afinarse mejor. Yo no sé si el acento específico a un tema como la gastronomía podría ser lo más adecuado para una visión de tantos años y no tanto de pensar en servicios en términos genéricos, ¿no? Pero la gastronomía parece muy interesante, muy todo lo que en boga que pueda hacer, pero es eso, en boga. Y me parece que la riqueza de Lima no está tanto por la gastronomía, sino, como ya dijeron antes, por una serie de patrimonios que nosotros manejamos en la ciudad. Otra cosa más es que, a pesar de que está de alguna manera dentro de los objetivos y las políticas, el tema de gestión inmobiliaria, me parece importante también valorar la gestión del valor del suelo urbano. Y eso va aparejado con la recuperación de plusvalías, que aparece más en la parte de gestión y que a mi gusto de repente podría trabajarse más en la parte de economía. Una cosa que estamos viviendo bastante en Lima en estos últimos 10 años es el fuerte desarrollo de su economía urbana. Básicamente las grandes diferenciales de valor de suelo que se están generando en los últimos años, lo que ha permitido financiar muchas cosas. Hay muchos proyectos inmobiliarios que antes eran absolutamente imposibles de hacer y que ahora son factibles gracias a ese mayor valor de suelo. Entonces, y ese valor de suelo no es ni gratuito ni es espontáneo, puede tener una direccionalidad. ¿Qué tipo de direccionalidad quiere la ciudad acerca de sus valores de suelo? Es algo que también tendríamos que pensar. Y cómo, por supuesto, aprovechamos esa diferencial de valor del suelo en generar más inversiones para la ciudad y no solo inversiones inmobiliarias privadas. Y un último tema es el espacio público. Y tal y como lo han trabajado, pareciera que el espacio público termina agotándose en los parques. Y me parece que no es lo más exacto. Y probablemente tendríamos que establecer políticas concretas de asegurar los parques como espacios públicos independientemente de su apropiación o no permitiendo su apropiación para actividades privadas. Habida cuenta de que tenemos muy pocos parques en la ciudad. Y el tema del espacio público no solo aterriza en el parque como un elemento ecológico, como un elemento de adorno de la ciudad, sino como un espacio de interacción social. El espacio público, sea parque, sea calle, sea alameda, debería ser eso, una oportunidad de interacción social. Sea una calle cualquiera, sea la avenida Tacna, sea la avenida Bancay, sea el Campo de Marte o sea el Parque Central de Miraflores. Todos ellos deberían responder a una cuestión similar. Gracias. ¿Alguien? Agradezco mucho la invitación. Tendría dos cosas que a simple vista de la exposición quisiera, digamos, que se aclararan algunas cosas. Tengo la impresión que
el plan que se está haciendo para Lima es un plan muy hacia adentro, muy mirando la propia ciudad. Pero cuando nos referimos a toda esta revolución de los servicios y de la información, Lima tendría que tener también una línea de reflexión para poder ver cuáles son las limitaciones o los espacios más importantes que en el periodo del plan van a requerir transformaciones muy importantes, ¿no? No solamente en el aspecto de puerto, aeropuerto, sino toda la tecnología, ¿no?, que implica este mirar, ¿no?, en los aspectos de servicio. El otro aspecto que también quisiera ver en el plan es cómo podemos medir la complejidad de una gobernabilidad regional, ¿no? Sabemos que en este momento hay un tema muy importante debido a la diversidad, ¿no?, que tiene Lima en términos, ¿no?, de los aspectos provinciales y distritales, ¿no? Creo que eso, en cierto modo, debería meditar una línea que debería estar relacionada con una reforma, ¿no?, para darle funcionalidad política e integralidad a las políticas vistas tanto desde el aspecto regional y vistas también de los aspectos distritales, ¿no? Esta situación que está referida como gobernabilidad democrática, ¿no?, también debe referirse a los espacios de gestión, ¿no?, que en este momento no están integrados, no solamente dentro de Lima, sino Lima con Callao y Lima con el resto de la República, en cierto modo. Gracias. Gracias. Quisiera un poco en la misma línea de lo que ha expresado Diego. Creo que provoca un poco ponerse en el inicio del proceso que se está desarrollando y que está llegando a su culminación, y es en el salirse un poco, reflexionar un tanto sobre las limitaciones legales que existen para poder considerar realmente y planificar realmente un espacio regional. Porque uno de los grandes, me disculpa por el término, disparates que tiene nuestra Constitución y nuestras leyes, es decir, que la región de Lima es la provincia de Lima. Y eso no es cierto. El proceso, igual que el proceso de metropolización, que tampoco reconoce un límite provincial, el proceso de regionalización, es decir, la conformación de espacios regionales, va más allá que los simples límites político-administrativos. Entonces eso nos debe haber hecho pensar desde el inicio de definir, de identificar cuál es el espacio regional respecto al cual vamos a hacer el plan concertado de desarrollo regional. Es un gran esfuerzo que se ha hecho, pero habría que complementarlo de cierto modo, salvando esos inconvenientes. Y no hay dificultades desde el punto normativo, porque hay normas, hay leyes que permiten, mediante este esfuerzo de las mancomunidades, permite establecer alianzas, por ejemplo, con la región Lima Provincias. Y en el caso de Callao hay que tener en cuenta un problema que va a surgir en algún momento. Y es que de acuerdo con la ley, esta ley de demarcación y de organización
demarcación política, se atribuye condiciones de áreas metropolitanas a las ciudades mayores de 500.000 por número de habitantes. Entonces, ¿qué va a pasar? No, ¿qué va a pasar? No, ¿qué está pasando? Ya el Callao está pensando en términos de un área metropolitana. Bueno, eso sí llega al extremo, ¿no? En este sentido, entonces, debemos pensar en Lima Callao como una unidad, porque en realidad lo es, son. Las dos constituyen una unidad geoeconómica y social. Y ver ya Lima Callao no como dos áreas metropolitanas, y pensando ya la conformación de la visión elaborada tal vez con algunos reajustes, pensar en términos de una megalópolis, porque eso es lo que es Lima. Lima Callao, no Lima sola. Pero ya estamos entrando a la megalópolis. Y en ese sentido, y con esa consideración, debemos pensar todo el proceso de planificación. Y insistir menos en, como dice Diego, mirar hacia adentro. Está bien, tenemos que mirar hacia adentro, pero con proyección hacia todos los espacios que hacen realmente una región y que van a permitir ese desarrollo regional. Así. Sí. Continúo. Como bien dijo Mario, somos una metrópoli y de gran importancia latinoamericana. Nosotros somos la única ciudad-puerto, capital, que está al lado del mar. Nosotros tenemos Guayaquil, que es un puerto muy pequeño, pero no es la capital, no es el centro principal del país ecuatoriano. Bogotá está en la zona de sierra, y al sur tenemos Santiago, que no está justamente en el puerto. Entonces Lima es la ciudad-puerto del Pacífico, y eso hay que considerar. Es la ciudad-puerto del Pacífico. No es una ciudad global, porque la ciudad global se considera a Tokio, Londres, donde están todos los grandes intercambios financieros mundiales y una serie de elementos de servicios de gran importancia mundial. Pero sí puede constituir, como dice Mario, una megalópolis en el lado americano. Y nuestra importancia está en el lado del Pacífico. Por mucho que nosotros tengamos la intención que en los ejes IRSA de articularnos hacia la zona del Atlántico, el Perú no está ligado a las grandes ciudades del Atlántico, como lo está Chile, por ejemplo. Ellos están más cercanos a lo que vendría a ser Sao Paulo, a los grandes países, a todas las grandes ciudades de Brasil, a Paraguay, Uruguay. Todo el contexto más grande está ligado más hacia el sur que hacia el lado central de nosotros. Nosotros nos ligamos mucho más a lo que vendría a ser el ámbito fronterizo entre Perú y Brasil. Llegar hasta Manaos son como, desde acá será como 6.000 kilómetros o 4.000 kilómetros, una cosa así. Entonces, hacer un intercambio ahí, Brasil, por ejemplo, ya generó toda una serie de servicios, una serie de formas de utilización de transporte, que es muy importante. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que es una ciudad-puerto, y no pensar que tenemos que pensar lo que está diciendo Callao, lo que está diciendo Lurigancho, es una sola gran ciudad. Es una sola gran ciudad, y como tal tenemos que tratarlo. Si nosotros, porque no hemos tenido probablemente una visión de futuro, hemos generado una serie de provincias y distritos dentro del espacio de la gran capital, nosotros tenemos que ver la forma de cohesionarlos. Para eso han surgido algunas mancomunidades, que le denominan las mancomunidades. Entonces, esas mancomunidades trabajan tal vez planificadamente un espacio, un territorio mucho más amplio,
donde el Callao por recursos es lo que pelea, por los recursos. Ahora, a ver, quitémosle los recursos al Callao, va a ser bien difícil, pero es por recursos, porque la gran cantidad de ingresos del puerto, del aeropuerto y todos van hacia el Callao. Por lo tanto, el Callao puede transformarse, sí, en servicios para puerto, en servicios para todo ese ámbito, y probablemente haya una transformación en el uso urbano de todo ese espacio. De todo ese espacio, porque no es muy grande, es chico, es chiquito. Entonces, lo importante aquí es la ciudad-puerto, su función dentro del Pacífico. Ahí sí somos un elemento muy importante, porque no solamente estamos en la columna del Pacífico de América del Sur, sino en su relación con el Pacífico de frente. Esas es importante. Y luego al interior, como bien dijo Mario, no solamente es la provincia del Callao. Así nosotros trabajemos la provincia del Callao como el ámbito de Lima, no podemos impedir, por ejemplo, las relaciones que vienen, por ejemplo, de Huancayo, tan directas con el ámbito de Lima, que si se hace el ferrocarril que se piensa hacer con el puerto, con el túnel ese que van a hacer a Loroya, que en 4 horas o 5 horas estarían acá, y si ponen un tren de gran velocidad, entonces todos los productos y todo ¿cómo se dice? La articulación que puede haber con lo que viene dentro del centro, evidentemente va a ser, así nosotros digamos, hasta aquí nomás es Lima, su influencia es mucho más. Y actualmente a través de lo que es los aeropuertos, la relación es con todo el país y a través de las carreteras. Por lo tanto, como bien decían acá, en la parte de que debe buscarse PIS, pero nosotros tenemos que trabajar un horizonte de hasta el 2025. Pero a veces algunas propuestas sobrepasan el 2025. Entonces nosotros no debemos decir, no hacemos más porque por aquí es hasta el 2025. Nada más. Pero algunas propuestas van a sobrepasar el 2025 porque entra a tallar lo que vendría a ser tecnología. La tecnología para el uso del transporte de un tipo mucho más superior, para el uso de no solamente el transporte, sino para el uso, por ejemplo, de algunos servicios como el agua, por ejemplo. A lo mejor terminamos desalinizando el agua de mar con un proyecto que ya lo hicieron en Arabia, con un arquitecto inglés que inventó el uso del agua de mar con tecnología, ¿cómo se dice?, solar, y con tecnología eólica. La solar y la eólica, que evita que el costo de mantenimiento sea alto. El único costo es el inicial y el mantenimiento es con energía solar y energía eólica. Pero a su vez, ese uso del agua del mar, como tiene tanta agua, usan invernaderos para producir alimentos. Entonces la producción de alimentos lo hacen con invernaderos y nosotros estamos tal vez subutilizando también lo que vendría a ser las cuencas de nuestros ámbitos, que deberían mantenerse como área agrícola todavía para alimentos, que podrían ser de gran valor para abastecer a la ciudad. Y como usted decía, las industrias. Yo creo que ahí dice desarrollo de condiciones para la relocalización de industrias, está bien. No la localización de industrias en la ciudad. O sea, esta ciudad fuera todas las industrias que podrían ser visto, pero yo lo que quería decir es que no es solamente una visión tan corta, sino Lima va a tener otros accesos. Tiene el acceso que viene desde Ollón, Yanahuanca, tiene el acceso que viene por Yauyos, y tal vez en la interconexión de estos espacios puede haber territorios, habría que estudiar, territorios especiales para localización de industrias,
porque esas carreteras probablemente terminen en el puerto, terminen buscando una salida al puerto. Ahora no hay espacio, que es muy chiquito, que a lo mejor lo hacen con puente, pues, ¿no? Ahí entra la tecnología. Entonces, eso es lo que yo quería reflexionar. Yo creo que he abusado mucho del tema. Sí, a ver, no con el ánimo de responder, porque creo que las reflexiones son importantes y nosotros estamos no solamente grabando y filmando, pero luego el equipo técnico luego analiza lo que ha salido y tratamos de incorporar los aportes en la construcción de la propuesta. Pero nosotros hemos sido bastante cuidadosos al plantear una propuesta, sobre todo en la relación con el Callao y con Lima Provincia. Antes, cuando no existía la idea de gobierno regional, agarrábamos y analizamos un territorio con mucha libertad y decíamos, esto es espacio regional. Ahora, si nosotros decimos, esto es espacio regional, la interpretación que puede haber afuera es de que nosotros estamos queriendo que todo eso pase a ser parte de Lima. Entonces, fue parte del análisis nuestro, probablemente nos hemos asustado del mando, pero no quisimos causarnos un conflicto de antemano, que nadie nos escuche, porque nuestra área regional de análisis es un espacio mayor, que es la primera lámina que les explicaba. Así es. Y si yo digo espacio regional, el Callao va a decir, oye, me estás comiendo, ¿no? Incluso Junín o Lima Provincia diga, lo han desaparecido, lo van desapareciendo. Lima quiere ser todo, ¿no? Entonces, era un tema bastante delicado para nosotros utilizar el concepto de la abordaje regional. Probablemente con ese análisis nos quedamos, claro, en la delimitación política administrativa se entienda y justamente lo que no hemos hecho es de que solamente está referido a la delimitación política administrativa. Definitivamente creo que coincidimos con usted, que en esta ciudad no se puede comprender si no se ve al Callao, a Huancayo, a Cañete o Huacho de una manera conjunta. Y probablemente, y si la cosa continúa como va, la megalópolis no solamente va a estar en la consolidación, o sea, es una gran mancha de aceite o macrocefálica que ya no lo es, norte, centro y sur con su propia dinámica, entonces es una megalópolis interna, pero además, sumado a Huacho, sumado a Cañete y probablemente sumado a Huancayo y Callao. O sea, fíjense, una ciudad que por lo menos en los análisis creemos que va a ser así, porque la tendencia de ocupación del territorio, de la continuidad urbana hacia Cañete y Huacho, ya no lo podemos controlar, ¿no? Creemos que se va a dar en los próximos años. Entonces, por lo tanto, allí se ha formado hace poco un consejo a propósito de la mancomunidad, el Consejo Interregional, con el Callao y las mismas provincias, y a propósito del transporte ya empezaron a hacerse primeras alianzas con el Callao para poder consolidar una agenda común, y la misma agenda se pretende tener con Lima Provincia, ¿de acuerdo? Para poder, digamos, empezar a trabajar el desarrollo de esta ciudad en alianzas con... Entonces, sí es cierto que probablemente las propuestas se sientan intra, pero son unas propuestas y también la construcción de plataformas de relación. Porque creo que el ministro Sarabia apuntó muy bien en el tema de que esto de metrópolis, las normas siempre rompen los procesos, ¿no? Cuando se define una metrópoli por el número de población, uy, eso me asusta. Yo considero que el Morro planteaba a manera de chiste, pero es muy cierto. San Juan de Lurigancho quiere ser una metrópoli, quiere ser una provincia. San Juan de Lurigancho quiere ser una provincia, quiere que ni bien se crea la provincia, inmediatamente declararse en una metrópoli. Cosa que obviamente rompe la unidad de ciudad que justamente estamos intentando recoger aquí, que es un espacio mayor. Esto sí nos obliga a tener una relación más directa de coordinación con el Callao, lo estamos intentando hacer, y además de una plataforma de negociación, porque en la visión, por ejemplo, la ciudad, el rol en el ámbito internacional es una ciudad de servicios, con una plataforma de servicios. Y la ciudad plataforma de servicios no se puede conseguir sin el Callao. Entonces,
es el puerto, la ubicación del puerto del aeropuerto. Entonces, allí sí es cierto que para nosotros también se constituye una necesidad de incluir al Callao en el conjunto de propuestas y esperamos que madure, esto que ya está en camino ahora, en corto plazo, que maduren las coordinaciones a propósito del transporte, que me parece muy bien, que por ejemplo es una manera como se puede ejemplarizar la necesidad de la coordinación. Y temas que se han abordado, por ejemplo, como el sistema de información, creo que esto de aquí sí es una necesidad urgente para nosotros. O sea, en la elaboración del negocio nos hemos dado cuenta de las grandes limitaciones y dificultades que existen en el manejo de información y que las instituciones manejan valores distintos y el propio INEI a veces nos juega malas pasadas. El INEI, hemos hecho un convenio, nosotros como IMP tenemos un convenio con INEI, le hemos pedido que nos dé la información por manzanas, ¿no? Cuando hacemos el trabajo analítico, nos damos cuenta que la sumatoria de manzanas no coincide con las publicaciones que ellos tienen en población total. Entonces, cuando esto puede ser, bueno, se puede conciliar en estadística. Lo que no se puede conciliar es cuando tú quieres tomar decisión dónde están la mayor cantidad de pobres o dónde se localizan situaciones, población con ciertas características especiales, ¿no? El sistema de información que ahora te ayuda, te localiza, pero no te da todas. Y por lo tanto construir indicadores de seguimiento no es tan sencillo. Entonces, eso implica que una de las propuestas que está construyendo el plan es que la Municipalidad de Lima implemente un sistema de información. Y el tema que ha sido más evidente, incluso felizmente hay una experiencia en Trujillo, en Arequipa, que se está implementando, que son observatorios de la criminalidad, de la seguridad ciudadana, ¿no? Que en realidad son seguimiento de la información cercana al día a día que se recoge y se concentra, ¿no? Es una manera de cómo se podría construir un observatorio del desarrollo de la ciudad de Lima, que es lo que estamos proponiendo para que pueda implementarse. Y esto de la vista también a los centros históricos, no es un centro, son varios centros históricos, no decimos centros, sino centros históricos. Barranco, Pueblo Libre también tiene centros históricos que son parte de la construcción de la identidad. Sí, es una remirar un poco lo que está sucediendo con estos centros históricos y el valor que tienen los centros históricos. Nosotros me parece muy bien su comentario en la medida que nos permiten visualizar si es que nosotros lo que hemos reflexionado lo hemos llegado a poner, ¿no? Porque por ahí creo que veo un vacío, ¿no? No aparece con evidencia, pero sin embargo el constructor de la interculturalidad y de la identidad en Lima, es cierto que desde el punto de vista de la cultura viva y la gastronomía, pero los centros históricos son parte también de esta reconstrucción de identidad, ¿no? O sea, los ciudadanos, creemos que los constructores de identidad son las cuencas, el centro histórico y evidentemente la interculturalidad, esta aceptación que somos diversos y que no somos, digamos, únicos, ¿no? Tenemos diversos orígenes, ¿no? Y otro tema que se plantea también es el tema de la comunicación, es cierto. Nosotros hemos implementado una página web y hay un compromiso nuestro donde se han repartido folders, creo que somos una carpeta acá. Ahí está la página web del plan, que estamos mejorando también, y que obviamente se va a constituir no en la página web del plan, sino en la página web de seguimiento y control y monitoreo del proceso de desarrollo. De tener un mecanismo, si es que tenemos un buen observatorio y una buena data, podemos brindar a la población de una manera abierta, libre y además transparente, además en mejor ánimo de incluir la mayor cantidad de gente en un sistema de información y comunicación de manera permanente para informar cómo avanzan, cómo evolucionan los indicadores que podamos. Y luego sí es cierto, en la política primera habla de la ordenación del territorio como un tema fundamental que estamos considerando, sobre todo si consideramos las cuencas, es la recuperación de los ríos, van a ser los proyectos fundamentales que nos permitan lograr este ordenamiento del territorio. Bueno, no estoy
esto es muy hacia adentro, creo que, no sé, yo no he intentado responder, pero lo que estoy intentando hacer es ver que están presentes los elementos y que sí creo que debemos volver a revisar el planteamiento de estos objetivos, en la medida que creo que no está explicando muy bien lo que estamos, o por lo menos todo el proceso de reflexión que hemos tenido. El énfasis. El énfasis, claro. Creo que Ahora, debe tener fuerza. lo bueno de ello es que han hecho algo participativo, ¿no? Sí. Que se recoge la inquietud de la población sobre su visión de Lima. Sí, mira, y justamente también allí existe la dificultad. Mira, hemos construido una visión sobre una metodología prospectiva, hacer análisis, reflexiones. Hay un proyecto que venimos trabajando con José. Ligua también ha construido ciertos escenarios a propósito del agua, pero también nos han ayudado a construir esta imagen de futuro, ¿no? Y el tema con la ciudadanía es que no existe una ciudadanía metropolitana, ¿no? La mayor cantidad de población ha planteado problemas, pero muy inmediatos a su entorno, muy básicos, muy elementales, ¿no? Sí es cierto que nos han dicho cuáles son sus problemas en cada uno de los temas que han sido consultados, pero son temas vinculados a su entorno inmediato, ¿no? La máxima capacidad de los líderes es que ven el distrito por la experiencia de los presupuestos participativos. Lo que obviamente también nos sugiere que hay que desarrollar una ciudadanía metropolitana, ¿no? Una ciudadanía que sea capaz de ver a Lima en su conjunto, en su integralidad, ¿no? Y que empiecen a desvanecer ciertos intereses de creación de provincialización, ¿no? Porque hace algunos años en Lima Norte existía esta idea de crear una provincia en Lima Norte. San Juan del Lurigancho todavía se mantiene, creo que en este momento es el que más fuerza tiene, ¿no? En el sur también se habló de hacer una nueva provincia, ¿no? Entonces, creyendo que desmembrar la ciudad soluciona los problemas de gestión, ¿no? Nos hemos convencido que es equivocado. El mundo ahorita está centralizando en lugar de descentralizando, ¿no? Una tendencia contraria. Claro. Ciudades del conocimiento, ciudades de información o sociedades de la información apuntan más bien a la concentración para la toma de decisiones. Hacia un sentido contrario, claro, el movimiento ciudadano en ese sentido tendremos que respetar, pero nos compete ahora como Lima, y ya no solamente como instituto, sino también el aparato de la corporación municipal, iniciar procesos de ciudadanía que nos permitan construir una ciudadanía metropolitana, ¿no? Para que tenga una visión de ciudad unitaria, no esta necesidad de la fragmentación. No para fragmentarlo. No sé si tienen ustedes algún otro comentario. Yo quería un poco, volviendo al primer punto, ¿no? La idea de esta planificación, claro, puede involucrar muchas áreas, pero a mí me parece que en el caso del Callao es absolutamente indispensable. Eso ya está conurbado. Lo que ocurrirá con Cañete es una realidad un poco diferente, ya no está claro ahí. En fin, y no hablaba de imposición, naturalmente, no hablaba de generar un marco de conflicto, porque ya estamos suficiente de conflicto, sino más bien de una instancia de colaboración. Y acá yo quería poner dos ejemplos, uno concreto de nuestra realidad y otro que creo que puede aplicarse, o que por lo menos en el vector de fortalecimiento institucional podría plantearse inclusive como una meta del plan, ¿ya? El primer caso es el de justamente la transformación de la antigua zona industrial de Lima en un área residencial. Eso fue una iniciativa del Ministerio de Vivienda en la época en la que nosotros trabajábamos ahí, y pues no será esto una infidencia, pero nosotros elaboramos hasta el proyecto de ordenanza de la aprobada y la discutimos con la municipalidad. Entre otras cosas porque yo pensábamos en un equipo que en ese momento además el 70% de esa área industrial estaba absolutamente ociosa, y el proceso de reindustrialización en Perú no podía pasar nuevamente por eso. Entonces se planteó una ordenanza. La ordenanza tenía el propósito de hacer dos espejos, uno en Lima y otro en el Callao, y eso fue lo que se hizo. Se coordinó con dos entidades que eran segregadas una misma intervención en áreas que estaban conurbadas. Y la ordenanza de Lima y la ordenanza del Callao eran dos espejos. Entonces, por un esquema de colaboración que ni siquiera
planteaba la idea de una mancomunidad, porque cuando uno habla de mancomunidad, el Callao dice recursos, y entonces ahí el asunto es más difícil de lograr, y si yo fuera Chalaco haría exactamente lo mismo, ¿no? O sea, está clarísimo que así nomás yo no suelto nada. Lo que sí falló fue que luego las municipalidades debían hacer un plan específico que permitiera la reurbanización del área. Y un poco eso ha crecido por la iniciativa privada, ¿no? Cosa que no está bien. La ciudad debe crecer por planificación y la iniciativa privada tiene que orientarse en ese sentido. Pero ahí hay un caso de cómo efectivamente se puede establecer instancias de colaboración en instrumentos de planeamiento que perfectamente pueden funcionar. Ahora que la realidad es más evidente, que todo el mundo se da cuenta que hay un casi boom inmobiliario, yo siempre discuto eso porque, y se los digo, ¿no? El boom inmobiliario está involucrado en el 12% del área de la ciudad. En el otro 88% sigue siendo el maestro Quispe el habilitador, es más grande que Brescia. ¿Okay? Entonces eso también hay que considerar. Y el otro punto que es importante en la lógica de la gestión, puede ser interesante la experiencia de Medellín. Medellín tiene una particularidad, el área urbana de Medellín son 7 o 9 distritos, no estoy seguro de, y cada uno de ellos tiene el mismo nivel, ni siquiera hay un área metropolitana. ¿En qué se han puesto de acuerdo? En el planeamiento. Entonces hay una entidad que se llama el área metropolitana, que es una entidad legitimada por todos los distritos que están involucrados para tareas de planeamiento. Entonces claro, no es fácil, porque además ellos ejecutan proyectos piloto, por ejemplo, ¿no? Que puedo luego generar programas a nivel metropolitano, pero funciona, a pesar de todo funciona, ¿no? Hay un distrito que es el de Envigado, ¿no? Además se caracterizaba por ahí concentrar pues gran cantidad de narcotráfico. Ahí estaba en la casa de Pablo Escobar, ¿no? O sea, Envigado no quería entrar en este esquema, de hecho no forma parte de este desarrollo que permite, por ejemplo, el metro de Medellín, un sistema integrado de transporte, el desarrollo de macroproyectos estratégicos como por ejemplo el centro empresarial de Medellín, etcétera, etcétera, el área sur, el área norte. Tienen una serie de planes que al ser trabajados con este esquema, primero de, ok, yo planifico, yo propongo y ustedes aprueban, una especie de directorio, donde están todos, uno es cada uno, y entonces hay un esquema de transacción que aparentemente parecería largo, pero ya una vez que se llegan los acuerdos es mucho más fácil vincular, ¿no? Lo gracioso es que cada municipalidad tiene que aprobar el mismo instrumento, pero a la larga termina siendo rápido porque si se trabajan escalas el asunto camina. Y de alguna manera Medellín tiene una serie de cosas que mostrar, ¿no? a todos en general de cómo se maneja. Esa es una experiencia bien interesante y que además, y ya que estamos acá, puede ser una forma de fortalecer al IMP, ¿no? O sea, convertirlo en una entidad efectivamente de mayor peso y relevancia, ¿no? Creo que eso, bajo la lógica de no pelearse, ¿no? Porque ya estamos suficientemente sensibilizados con peleas. Pero lo que une a Medellín es su plan. El plan integral que los ha unificado y luego la gestión se realiza parcialmente. No, claro, la idea es muy interesante. Convenir con el Callao de que el IMP, por ejemplo, podría hacerse a cargo del planeamiento urbano de todo el territorio. Y que la diferencia está que he hecho planeamiento integral, las tú apruebas decisiones esto y yo son jurisdiccionales. Claro, y tendría que ser así porque si se hace la carretera que viene de Ollón para entrar al puerto, ¿no? Y si se hace, por ejemplo, Yauyos para entrar al puerto, tiene que pasar por el Callao. Y el Callao tendrá que, porque si no, ¿cómo pido permiso? No es posible imaginarse la Costa Verde sin el Callao, el Rímac sin el Callao, el Chillón sin el Callao, el agua sin el Callao. Pero el Callao nos ignora. A ver, Diego. Sí, yo creo que estamos llegando a un punto importante, ¿no? Porque el plan tendría que de alguna manera explorar
modelos de gobernabilidad. ¿Ya? No puede ignorarse una situación en la cual el modelo actual de gobernabilidad que tenemos es un modelo que no permite una gestión integral, ¿no? Entonces, eso debe ser también un punto, un eje importante. El otro punto importante, que yo lo mencioné un poco, es el asunto, digamos, de que Lima no está sola en la región, compite con otras ciudades, ¿no? Y entonces es importante también tener una visión hacia afuera de competitividad. Si, digamos, se llega a la idea de que Lima no debe tener un modelo de industrialización, ¿no? Tenemos que verlo en términos de las ciudades con las cuales competimos. No se trata de conservar el modelo trasnochado de industrialización que tuvimos, ¿no?, a partir de los años 50. Pero si miramos hasta el 2050, es muy posible que tengamos posibilidad de tener varios otros modelos de industrialización relacionados con la revolución tecnológica que puede existir. No se va a requerir posiblemente de las grandes fábricas, pero se va a tener otro modelo de integración. Y sobre todo, si se está pensando que una fuerza también importante en el desarrollo de Lima es la pequeña y mediana industria, ¿no? Tenemos que ver las dificultades que habría para relocalizar, ¿no?, todo ese esfuerzo fuera de lo que es Lima, ¿no? Yo creo que si pensamos en la gran industria, ¿no?, sí es posible pensar, ¿no? Pero esta industria, ¿no?, esta revolución que tuvimos a partir de los años 70, ¿no?, sobre todo con el aspecto textil, ¿no?, donde la gente comenzó a comprar una maquinita y comenzó a hacer sus prendas en el hogar, ¿no? Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de San Juan del Lurigancho, estamos hablando de esa potencialidad importante, ¿no? Esto es para referirme a algún aspecto, ¿sí? Mecánica también significa otra cosa, la revolución, por ejemplo, que hemos tenido, ¿no?, en San Juan de Villa El Salvador, ¿no?, con la carpintería y todas estas cosas. Eso yo creo que es importante también verlo como una nueva forma de gobernabilidad, ¿no?, de este ámbito que podemos llamarlo metropolitano, podemos llamarlo de otra manera. Entonces, ahí hay un tema importante, ¿no?, en que hay algunas, no sé, a un ladito de tu plano, alguna gente que comience a pensar, ¿no?, cuáles podrían ser estos modelos de gobernabilidad y los nuevos modelos de competitividad, mirando hacia afuera, mirando, digamos, en lo que podría ser la Lima más allá de los próximos 10 años. En la propuesta se plantea la consolidación de la ciudad hub, el concepto de ciudad hub, como parte de la competitividad en el futuro, por lo menos en esos 12 años. Pero coincidimos que estas alternativas hay que estudiarlas con mayor detalle, ¿no? O sea, hay más alternativas y hay que seguir analizándolas, ¿no? Porque también sí creo que es fácil comprender que la tecnología avanza tan rápido que pueden aparecer nuevas oportunidades, ¿no? Entonces el proceso para nosotros no es un determinismo puro, ¿no? Lo que ahora nos exige estar, como se dice, moscas para ver el cambio del entorno, para ver qué nuevas oportunidades, ¿no? Por eso, en realidad nosotros en particular vemos que esta experiencia de planificación, bueno, en principio que el IMP no la hacía, lo está retomando, el IMP, lo que implica mantenerlo. Ahora creo que eso es una de las cosas que estamos intentando que en la gestión acepte, que planificar la ciudad es un proceso permanente, no
No es que hemos resuelto el desarrollo de la ciudad en 5 meses. Imposible. Yo les agradezco su participación. Lo que podríamos hacer es que le vamos a pasar por el mail el material y si les gusta, ustedes pueden hacer algún tipo de comentario, algún tipo de aporte sobre el material. Nos retornan para poder hacer la sistematización y luego enriquecer siempre. Es cierto que los tiempos que tenemos son bastante cortitos, el 15 de noviembre tenemos el compromiso de entregar, ¿no? También ha sugerido un esfuerzo de recojo y relacionar lo que el líder, el vecino, el ciudadano decía en estos eventos participativos, y por eso estas reuniones de trabajo para nosotros son muy importantes porque obviamente ustedes tienen una visión distinta de la ciudad, ¿no? Me permite recomendar, Juan. Entonces, tal vez para ir trabajando y participando desde nuestros lugares, ¿no? Con el material que tenemos a la mano y esta conversación que ha sido tan importante, pudiéramos tener el directorio de los correos electrónicos, entonces cualquier comunicación que te alcancemos, estemos todos enterados y puede... Nosotros le enviamos un correo grupal, ¿de acuerdo? Y junto con yo creo que podemos hacer un directorio, ¿ya? Y puede usted finalmente poner un vínculo a través del electrónico, a propósito del desarrollo tecnológico. Sí.